invitamos a la doctora Jenis Gladinés Pérez Rojas. Además, mencionar que posee una licenciatura en Biología con mención de Biología Molecular por la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con un doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad Simón Bolívar. Es coordinadora de proyectos subvencionados por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, orientados al diagnóstico de enfermedades que afectan a ganados bovinos. Sus investigaciones están orientadas al desarrollo de técnicas moleculares para el diagnóstico de enfermedades causadas por parásitos que pueden afectar a animales, como las causadas por diferentes especies de Trypanosoma y Babesia, mediante pruebas de diagnóstico molecular y serológico. Actualmente se desempeña como docente en el Departamento de Biología Celular de la Universidad de Simón Bolívar y se presentará con el tema Inhibidores endógenos de cisteínas peptidasas. Estudio, producción y aplicaciones en biotecnología agrícola. Al público le recordamos que la asistencia y la ronda de preguntas se realizará al finalizar la ponencia. Favor de mantener apagadas sus cámaras y micrófonos durante la presentación para mayor comodidad y comprensión. De igual manera, a la doctora Jenis Pérez Rojas le recordamos que cuenta con 45 minutos. Le invitamos para que dé inicio con su disertación. Adelante, doctora Jenis Pérez Rojas. Buenas tardes a todos y bienvenidos entonces a esta conferencia que hizo un cambio con respecto al título en una primera instancia. Va a estar centrada entonces, como ya se destacó, en inhibidores endógenos de cisteína peptidasas, pero voy a hablar sobre las aplicaciones como biopesticidas en biotecnología agrícola. Bien, antes de entrar en detalle de qué es un inhibidor endógeno, y por qué la importancia en este caso del estudio de este tipo de péptidos como tal, vamos a recordar un poco una serie de conceptos que nos van a ayudar a comprender por qué estos inhibidores son producidos por un organismo en particular y a quién en este caso están controlando. Es lo que nosotros denominamos una enzima diana. Entonces, de forma general, una peptidasa es considerada una enzima que es capaz de degradar un péptido o un enlace peptídico. Esa degradación de ese enlace peptídico puede ocurrir de manera exógena o lo que llamamos una exopeptidasa a través de los extremos carboxilo o aminoterminal de ese péptido o oligopéptido. Acorde al sistema MEROX, que es el sistema de clasificación de las peptidasas, también entonces ellas se clasifican no solamente ya en base a esa clasificación inicial, sino a una serie de relaciones que pueden tener en base a su secuencia aminoacídica. Esas relaciones están basadas particularmente en relaciones filogenéticas y en la data disponible en esta base de datos que se denomina MEROX. Esta clasificación incluye entonces 3 niveles. Un primer nivel, que sería lo que denominamos el clan o ancestro común de esta peptidasa, y se basa en la denominación en 2 letras particulares, las cuales van a ser entonces definidas por el aminoácido que está en el centro activo de la enzima y es el que participa directamente en el clivaje del enlace peptídico, bien sea una serina, una cisteína, una aspartir, metalo, glutamina, treonina o desconocida. Luego tenemos un segundo nivel de clasificación basado en lo que denominamos la familia. En este caso se basa entonces en establecer en base a estudios nuevamente filogenéticos la homología a nivel de aminoácidos tabulada con un código de una letra, que se refiere al sitio activo y un determinado número en este caso. Y finalmente entonces una última clasificación, un último nivel basado en sí en la peptidasa. En este nivel nos vamos a encontrar entonces que se define la actividad que tiene esa peptidasa, la estructura o características genéticas vinculadas a esta. En ese sentido, entonces, entrando en detalle lo que son en sí las cisteínas peptidasas, en este caso, son enzimas que en una primera instancia fueron conocidas, o el mayor representante es la papaína. La papaína es una cisteína peptidasa que es derivada de la papaya, o lo que comúnmente también se conoce en algunos países como la lechosa. A su vez, entonces, también tenemos otra serie de peptidasas, tipo cisteína, que son, en este caso, asociadas a sistemas
organelas en mamíferos como son las catexinas lisosomales B, H y L. Y luego tenemos a las calpaínas citosólicas. ¿Qué pasa? De forma general, como se puede observar en este modelo basado, este es un modelo de estructura tridimensional, en este caso de la papaína, observamos entonces lo que nosotros denominamos la tríada catalítica, que es donde se ubican los aminoácidos que participan en esa interacción clave con el sustrato. En este caso, tenemos la cisteína 25, la histidina 159 y la asparagina 175. Estos tres aminoácidos entonces interaccionan con ese péptido y ocurre la escisión de ese enlace como tal, o el clivaje. En ese sentido, basado entonces en este caso, podemos establecer que las papaínas es un grupo muy importante de peptidasas porque están ampliamente distribuidas en diferentes organismos de lo que sería en este caso las plantas. Y vamos a ver entonces, en este esquema, tenemos un árbol o una figura que representa entonces un árbol filogenético construido en base en un programa que en este caso es el MegaX, y en el cual se evaluaron 53 secuencias aminosídicas. Vamos a tener entonces un establecimiento de que mediante este tipo de estudio podemos evaluar esas relaciones filogenéticas y establecer por lo menos, si se observa acá en el centro, tenemos a la carica papaya, el nombre científico de en este caso, de la papaya o la lechosa, y asociada a ella tenemos otra serie de cisteína peptidasas tipo papaínas, como sería en este caso en Oryza sativa, una especie de arroz, entre otros, maíz, etc. ¿Qué sucede? Este grupo de peptidasas también entonces están distribuidas, como ya los destaqué, en diferentes plantas, pero al mismo tiempo entonces tienen características particulares al momento en el cual son producidas. Entre ellas vamos a tener entonces que presentan, se fabrican o se sintetizan bajo la forma de un precursor. Este precursor entonces está conformado por un extremo amino terminal, el cual tiene una longitud de alrededor de 130 a 150 aminoácidos, una región central en su forma madura, que es la región activa en sí, que es la que contiene esa tríada catalítica o ese motivo catalítico de alrededor de 220 a 270 aminoácidos. ¿Qué sucede? En la mayoría de los casos, esta forma de simógeno, cuando es activada o procesada, ella entonces es esencial para que ocurra ese correcto plegamiento de ese simógeno y la escisión de la proteína. Y contiene generalmente entonces un motivo, como muestro acá, que sería glicina, asparagina, fenilalanina y aspartico. A su vez entonces también contiene, que es lo que denominamos un motivo conservado con ciertos tipos de catexinas tipo L y H, en este caso que es el motivo ERFI. A su vez, entonces, también se ha destacado que además de estas dos regiones que mencioné inicialmente, contienen en algunos casos una extensión a carboxilo terminal. Y esto está presente en protozoarios y en ciertas plantas. Y esa región carboxilo terminal, a su vez, contiene lo que se denomina una región bisagra, en la cual tenemos secuencias o motivos repetitivos ricos en prolina y un dominio tipo granulina, que es rico en cisteínas. Esto entonces, debido a que esta particularidad o la presencia de este dominio le da entonces la particularidad de tener una alta homología a las peptidasas de la familia de la pitelina y la granulina. En un trabajo realizado entonces por Martínez, en este caso en el 2012, se puede observar que la distribución de estas peptidasas tipo papaína pueden estar distribuidas en diferentes taxos o grupos taxonómicos, como es el caso entonces de algunas algas, musgos, angiospermias como la Oryza sativa que vimos en la lámina anterior del arroz, la Arabidopsis thaliana, que es un modelo muy utilizado en plantas para entonces estudios genéticos como tal, y el Populus trichocarpa, o conocido comúnmente como álamo. Si observamos en la distribución, nos vamos a dar cuenta entonces que, entre otras cosas, las peptidasas tipo L, a la cual pertenece la papaína, son las de mayor distribución o tienen mayor distribución en estos grupos.
A su vez, entonces, nos damos cuenta, para adelantar un poco el contenido de esta charla, también existe entonces a su vez que tenemos la distribución de la papaína, en este caso, o la enzima tipo papaína, vamos a tener la distribución también similar de lo que es el inhibidor endógeno de esta, que es también producido por el mismo organismo para regular entonces la actividad de la enzima como tal. Entonces, de forma general, los inhibidores endógenos se han clasificado o se han descrito al menos 100 compuestos en la actualidad y son producidos de manera natural por los organismos. Están distribuidos entonces o se han descrito que están desde bacterias a animales y plantas. Son el mecanismo, si lo vemos así, de funcionamiento de este tipo de inhibidores en forma reversible o en algunos casos pseudo irreversibles. Estos lo que hacen es controlar el acceso que pueda tener ese sustrato afín al sitio activo y su longitud entonces debido son sintetizados son péptidos de un tamaño molecular o una masa molecular pequeña que está en una longitud variable entre 50 a 400 aminoácidos. Son a su vez los inhibidores, tienen la particularidad que son sintetizados para un tipo particular de enzima, por lo cual entonces, o en este caso de cisteína, por lo cual son clases específicos, exceptuando a la familia de lo que denominamos las alfa-macroglobulinas. Inhibidores, particularmente los que han sido estudiados en plantas, son inhibidores de tipo serina y cisteína pectidasa, son los mejores caracterizados, como es el caso en mamíferos de la alfa-atritrixina o de las cistatinas. En este caso particular de las cistatinas, fíjense que en este trabajo realizado por Cordis y Thor en el año de 2009, con el propósito de establecer un análisis filogenómico, en este caso de la superfamilia de las cistatinas, tenemos que en plantas tenemos una distribución de al menos 3 grupos principales de cistatinas, lo que llamamos las grupo A, grupo B y grupo C. Cada uno de estos grupos, a su vez, fíjense que aquí tenemos los diferentes grupos taxonómicos, están distribuidos en el caso del grupo A ser mayoritario, es decir, contienen mayor número de representantes en estos diferentes grupos taxonómicos. Acompañado de este, también tenemos entonces lo que llamamos cistatinas bifuncionales, que son, en este caso, cistatinas cuyo mecanismo de acción pueden comportarse, por ejemplo, como una cistatina del grupo A o del grupo B, o alternarse. Por otro lado, en ese mismo trabajo realizado entonces por Cordis y Thor, tenemos que establecieron las relaciones filogenéticas en este grupo particular de cistatinas, que ahora entonces de aquí en adelante vamos a denominar fitocistatinas. Las del grupo A son las que han sido mayormente descritas. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, que las del grupo A en particular nuevamente han sido descritas en organismos como el arroz, el trigo, la papaya, nuevamente, el maíz, entre otras, sorgo y otros cereales. En este estudio, en este caso realizado por mi persona, nuevamente se muestra un árbol filogenético descrito o utilizando el programa, en este caso, el programa Mega 5, y con agrupando o analizando 54 secuencias de aminoácidos de diferentes organismos. ¿Y qué es lo que observamos nuevamente? Bueno, una correlación, en este caso, entre ciertas fitocistatinas, particularmente, por ejemplo, entre lo que es la carita papaya, la fitocistatina de la papaya con híspicos y híspicos o una representante de lo que es el grupo híspico al cual pertenecen entonces las cayenas como tal. Y así consecutivamente. ¿Qué sucede ahora? Al establecer estas relaciones filogenéticas, entonces uno pudiera, mediante herramientas bioinformáticas, realizar aproximaciones en cuanto al diseño de las posibles aplicaciones que pudieran tener este grupo de inhibidores endógenos para el funcionamiento, bien sea en una planta en el cual se controlan
en este caso la enzima diana, está controlando funciones o regulando funciones de desarrollo y apoptosis o muerte celular programada, así como también de reproducción. Pero por otro lado, hemos observado que también este grupo de fitocistatinas pueden funcionar en las plantas como agentes de defensa, es decir, en condiciones de estrés, ante la presencia de un agente patógeno, son desarrollados o sintetizados, mejor dicho, para poder defender, que la planta pueda defenderse de estos organismos fitopatógenos. Así entonces vamos a tener que en el caso de las fitocistatinas, a pesar de que es un grupo, como lo vimos anteriormente, diverso, en un trabajo realizado nuevamente por Martínez y colaboradores en el año 2016, se pudo observar que contienen motivos conservados. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, contienen lo que se denominan secuencias consenso. Estas secuencias consenso, entonces, contienen en el extremo amino terminal un dipeptidoglicina, es decir, 2 glicinas consecutivas. Un motivo, lo que denominamos un motivo canónico o de identidad, que es uno de los motivos que participan en la interacción, en este caso, con la enzima diana. Aquí entonces se muestra la secuencia de ese motivo canónico. Y esto está en lo que se denomina la estructura alfa-hélice. Ahora bien, entre otras características, en este caso es modelaje, esta figura muestra modelaje estructural de lo que es entonces la fitocistatina perteneciente a una especie de trigo como tal. Y observamos lo siguiente, se observa en esta parte, en lo que está en rosado, se está representando entonces a la enzima diana. Y lo que está representado en amarillo está entonces mostrando cómo es la estructura de la fitocistatina. A su vez, en un trabajo realizado ahora por, en este caso, Roland Hellinger, en el año del 2019, se pudo establecer una relación más actualizada de la distribución de la fitocistatina, encontrándose nuevamente, en este caso, que las fitocistatinas que están representadas en barras acá, se observa una representación de alrededor del 32%. Es decir, que son de los inhibidores, son los que se producen en mayor proporción con respecto a otros inhibidores de otras clases de cistatinas. Bien, ¿cómo es entonces o cómo está estructurada una fitocistatina? Acorde entonces a los modelajes que vimos anteriormente, en su estructura, en este trabajo también realizado nuevamente por Martínez, observamos que presenta una estructura bastante conservada, es decir, 4 hojas beta y una alfa hélice. Y presenta, y esto es una particularidad, ellas presentan la ausencia de puentes disulfuro en esa estructura especial. Este modelo entonces fue creado mediante un programa que en este caso el programa Swiss Model, utilizando como un patrón a la oricistatina 1. Y se observan al menos 3 citatinas representadas. La cistatina del alga, en este caso, C-Reitlarti, que se denomina CRCP1, la cistatina de un musgo, que en este caso es Pepatens, representada, la primera está en verde, la segunda está en rojo y la tercera está en amarillo. La última corresponde entonces a la cistatina CBP1, 6 del trigo H. vulgar. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, que ese patrón de estructura es bastante conservado. De hecho, lo pueden ver por el solapamiento entonces de la estructura tridimensional de las 3 moléculas como tal. Cuando entonces hacemos un análisis, en este caso de la oricistatina, y evaluamos ese modelaje estructural, también nos encontramos con lo siguiente. Ella presenta, en un trabajo realizado en este caso por Tremblay y colaboradores, presenta entonces unas regiones que llamamos regiones conservadas o motivos conservados. Estos motivos se encuentran representados en este caso por una secuencia, un extremo, en el extremo aminoterminal, lo que llamamos un primer loop y un segundo loop. Y en este primero y segundo loop tenemos entonces lo que llamamos una secuencia del dipeptidoglicina-glicina que mencioné anteriormente, que también se encuentra acá. Y el motivo entonces, un motivo, glutamina, valina, glicina. A continuación, en el segundo loop
Y un motivo también, observamos un motivo que denominamos un motivo PW. Cuando se realiza mediante el programa el web logo, se observa entonces esa conservación entre las 53 secuencias que evaluamos inicialmente para construir el árbol filogenético. A su vez, entonces, esto es un motivo, el motivo canónico también se encuentra conservado en esas 53 secuencias que fueron evaluadas inicialmente. El motivo corresponde entonces al motivo canónico que, como dije anteriormente, es el alfa EHN, el cual también fue construido, vale destacar, con el programa online gratuito WebLogo. Ahora bien, ¿cómo entonces estas citatinas pueden contribuir a el uso o las aplicaciones que podrían tener en lo que es la biotecnología agrícola? En este mismo trabajo realizado por Martínez y colaboradores, en este caso, habla sobre que los organismos que generalmente son patógenos de las plantas son organismos que entonces, en particular aquellos como tipo lepidópteros, hemípteros, homeópteros, coleópteros, dípteros y en algunos casos ácaros como tal, contienen en la estructura de lo que es su aparato digestivo una estructura conservada. ¿Qué quiero decir con esto? Poseen entonces una particularidad de un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. ¿Qué sucede? A nivel de lo que es el intestino medio, se ha destacado entonces que existen ciertas peptidasas que participan en lo que es la digestión, en este caso, y degradación de lo que denominamos el material que es ingerido por estos patógenos. Entre esas peptidasas podemos decir que en algunos casos en lepidópteros tenemos a la serina peptidasa, en el caso de los homeópteros a la cisteína peptidasa y en el caso de algunos ácaros a la aspartic-peptidasa. En ese sentido, en este trabajo también Martínez pudo entonces diseñar y producir, al menos en este caso se produjeron 13 moléculas distintas o 13 variantes, en este caso, de lo que es la fitocistatina del trigo. ¿Y qué fue lo que observó? Ahora, utilizando en un ensayo in vitro, él empleó entonces estas fitocistatinas recombinantes del trigo, denominadas entonces, como destaqué, HCP1 a la 13, versus entonces extractos intestinales, los cuales tenían un alto contenido de catexinas tipo L y B, de los fitopatógenos como pulgones, ácaros y coleópteros. Y él observa entonces, acorde, lo que se ve en esta figura, es que, por ejemplo, en el caso, hay una mayor susceptibilidad sobre lo que son las catexinas tipo L frente a la presencia de la fitocistatina recombinante HBCP1C para la mayoría de los extractos estudiados, la cual entonces tiene un rango de inhibición entre lo que serían 70 y 90%. También para el extracto intestinal de Diabrotica virgífera fue el mayormente afectado tanto para las actividades tipo catexina L, como se observa acá, como las de tipo catexina B, en este caso. Ahora bien, en otro trabajo, pero en este caso fue realizado por Rasul Dacet en el año de 2016, también utilizando ahora una fitocistatina recombinante, pero en este caso fue de tomate. Y esta fitocistatina recombinante, en este trabajo se crearon variantes de la misma. Observamos lo siguiente. En esas variantes fueron diseñadas en base a unas regiones particulares, las cuales son importantes en la interacción con la peptidasa diana. Una de esas regiones corresponde entonces al extremo amino terminal, en este caso, en el cual vemos entonces la modificación o la sustitución de lo que sería una trionina en la posición 6 por una arginina, una prolina por una isoleucina o una leucina o una valine en la posición 2. ¿Y qué es lo que observa? Que cuando ellos hicieron ahora, porque lo hicieron mediante un estudio también de interacción, pero evaluándolo a su vez entonces e identificando esas moléculas que estuviesen interaccionando en los extractos intestinales de estos, en este caso, no sé si aquí se observa, creo que en la lámina siguiente, de las larvas de este organismo, Levidae ellos observaron entonces cuando evaluaron esa captura,
mediante espectrofotometría de masas, observaron entonces que la mayoría de las moléculas que eran capturadas o de las enzimas correspondían con la variante la variante P2B. Eso a su vez entonces, cuando ellos ahora decidieron realizar, ahora ya no con extractos del organismo, sino con larvas, en este caso, alimentando a las larvas con plántulas transgénicas de la papa, transformadas con esta variante de fitocistatina de tomate, ellos evaluaron entonces dos parámetros. La medición, por un lado, de la tasa relativa de crecimiento larval, que se observa, lo que es el gráfico que estamos viendo en lo que es el panel A, y la tasa relativa de consumo, que se refiere al panel B. Ellos observan entonces que en este caso, nuevamente con la variante, en este caso ahora la P2B10, tenía una reducción, por un lado, tanto en el crecimiento larval como en lo que sería entonces la tasa relativa de consumo. Esto nos está indicando entonces que de alguna forma este tipo de moléculas pudieran ser utilizadas mediante un mecanismo de control con plantas transgénicas para a su vez entonces poder que la planta transgénica tenga un mecanismo de defensa adicional frente a agentes patógenos comunes de esta. En otro trabajo, pero en este caso realizado por Velasco Arroyo en el 2018 y utilizando ahora una fitocistatina recombinante de, en este caso nuevamente de trigo, versus Magnoforte oryzea, que es un tipo de hongo que afecta en este caso a las plantas de trigo. Ellos entonces decidieron analizar por un lado la respuesta frente a lo que ellos llamaron agentes de estrés, que en este caso era la presencia por un lado del hongo y por otro lado estrés sometidas las plantas a lo que se denominó un estrés lumínico. Ellos analizaron entonces la respuesta de estas plantas en trigo silenciadas. Ellos construyeron entonces sus plantas nuevamente transgénicas y las silencian el gen, en este caso para la cistatina, la fitocistatina, y la someten a condiciones de estrés fungal por un lado o de privación lumínica. ¿Y qué es lo que ellos observan? Lo hacen por un periodo, a los 3 días observan y a los 7 días. En este caso, esta línea, por decirlo de alguna forma, está representando lo que es el grupo control o el grupo wild type. Luego tenemos entonces lo que llamamos los grupos knockout, que son los que observamos en estas dos líneas, y vemos una reducción. Y si lo comparamos fenotípicamente, en ese sentido, una comparación cualitativa, observamos entonces que hay una mayor, en este caso, una mayor inhibición del crecimiento de lo que es la longitud de la hoja por una parte, y por otro lado, también en cuanto a la infección por parte de Magnoforte oryzea. Esto se pudo entonces comprobar cuando ellos miden, en este caso, cada una de las hojas de estos diferentes grupos. En este caso, observamos entonces para la cepa wild type o los grupos control. Luego lo observamos entonces comparando el grupo control en el caso de las que son con las variantes con el gen del HCV1 silenciado, en ese caso, las dos variantes, y ellos observan una mayor, a los 7 días, un mayor porcentaje, por decirlo de alguna manera, de infección con Magnoforte oryzea en estos grupos silenciados, en estas dos variantes silenciadas. Esa tasa, ellos también la observaron, pero ahora entonces cuantificando mediante un estudio, en ese caso, midiendo entonces lo que ellos nominaron el daño foliar o el área de daño foliar en estos 3 grupos. A los 3, nuevamente a los 3 días y a los 7 días. Y observan nuevamente un mayor daño foliar a los 7 días en los 3 grupos, pero que es incrementado en lo que nominamos, en lo que son entonces los grupos de la fitocistatina silenciada o el gen de la fitocistatina silenciada. Ese mismo grupo también entonces ahora lo expresaron para evaluar si había una correlación con el grado, por decirlo de alguna manera, de infección del hongo. Y es lo que observamos entonces en el panel B, mediante un estudio de la cantidad entonces de RNA mensajero
de un gen constitutivo del, en este caso del hongo. Y que ellos lo que observan nuevamente, a los 7 días se correlaciona una mayor tasa de infección, si lo vemos así, en los grupos, nuevamente, de las variantes silenciadas. A su vez, entonces, ese estudio quiso ir un poco más allá, ver si no es solamente entonces ocurre un daño y entonces una mayor susceptibilidad a la infección por el hongo, sino entonces evaluar también, en cierta manera, en ese caso, el contenido de clorofila en estas hojas, en estos 3 grupos. Y ellos encontraron entonces que en condiciones, y aquí es donde vienen también las condiciones en presencia de presencia y ausencia de luz. Y ellos encuentran entonces nuevamente una disminución, en ese caso, por un lado, entre los grupos, el grupo control que observamos acá, y acá tenemos entonces lo que serían estos 2 líneas, en este caso están representando los grupos entonces con las 2 cepas direccionadas. Y ellos observan cambios. Vean que entonces cuando ellos hacen lo que se denomina el solapamiento de imagen, en este caso, ellos observan una disminución del contenido, si lo vamos a decir, la correlación con el contenido de clorofila, que lo midieron, en ese caso, con excitando a una longitud de onda de 633 nanómetros, ellos observan una disminución de la coloración, esa coloración roja, tanto en el grupo en presencia de luz como en oscuridad. Es decir, entonces, que también hubo otra, la evaluación de otros parámetros, pero no es solamente que estamos hablando entonces, bueno, de las condiciones en sí, de daño a nivel de estructural, si lo vamos así, de la hoja como tal, sino también que existe un daño a nivel de contenido de todos los pigmentos que puedan tener la hoja para su correcto funcionamiento como órgano como tal. ¿Qué entonces nos lleva a pensar esto? Bueno, que este tipo de moléculas se pueden entonces, y esto fue un trabajo realizado recientemente por Rodrigo Cifuentes en una revisión, en el cual entonces lo extrapola a leguminosas. Y él observa entonces que en leguminosas nuevamente se puede hablar de que a pesar de que muchas veces nosotros mencionamos, bueno, las plantas no tienen un sistema inmune, en el cual es como en organismos mamíferos que quizás entonces uno responde a unas condiciones de defensa mediante a condiciones de estrés, por decirlo, o sometidos a condiciones de estrés, nosotros respondemos ante la presencia de un patógeno. Pero estamos observando que en plantas se pueden desarrollar también estos tipos de mecanismos, solo que en este caso están desarrollados bajo la expresión de ciertas moléculas, como es el caso de las fitocistatinas. De hecho, en ese trabajo podemos ver que entonces tenemos fitocistatinas representadas desde la soya, en chickpeas, que son los guisantes, perdón, y en otros organismos. Y vean que esa representación está a su vez entonces, tienen una proteasa blanco, y por otro lado también se habla entonces de cuáles son los posibles, en este caso, cuáles son los patógenos o el patógeno de mayor frecuencia que ataca estos cultivos que son tan importantes, en este caso, como fuente de alimentos en humanos. Esto nos da entonces una visión de que a futuro este tipo de compuestos también pudieran ser utilizados para el control natural de como lo que se podrá denominar biopesticidas como tal. En este trabajo, y ya para finalizar, quiero hablar un poco entonces sobre el tratamiento, en este caso, de lo que serían las fitocistatinas, pero su uso. Ahora vamos a darle un poco la vuelta. En este caso, el uso como tratamiento antiparasitario contra una cepa que denominamos en este caso un parásito comúnmente conocido como el Plasmodium falciparum, que es el agente infeccioso causante de la malaria. ¿Qué sucede? En este trabajo, realizado por Merlo y colaboradores en el 2018, se pudo observar entonces que cuando ellos sometían a eritrocitos infectados con Plasmodium falciparum en presencia de la cistatina, la fitocistatina, en este caso, observaban una correlación, es decir, una correlación en cuanto a la ubicación de la fitocistatina y el parásito, y entonces el parásito. Y más allá del parásito, en este caso la
enzima diana, que es la enzima diana, que es una cisteínpeptidasa nuevamente, producida en este caso lo que llamamos entonces la falcipaína. Esa correlación entonces les dio a ellos a pensar de que en cepas de incubadas ahora esos eritrocitos y midiendo la actividad de esta enzima como tal, observaban un efecto dosis dependiente por una parte. Ese efecto dosis dependiente también influyó sobre lo que era el crecimiento, que en cierta manera lo que medía era el nivel de eritrocitos infectados a lo largo del tiempo. Y observan que en presencia, como se ve acá, las barras negras que se están indicando, indican entonces el tratamiento en presencia de, en este caso, la fitocistatina de caña. Una reducción en ese crecimiento. Por otro lado, también entonces tenemos otro grupo de inhibidores, que ya no son el caso de la cistatina, sino lo que llamamos inhibidores endógenos de cisteínpeptidasas que son producidas en protozarios y bacterias. Esta cisteínpeptidasa, entonces, o este grupo, particularmente está la chaguecina producida por el parásito Trypanosoma cruzi. Y en este trabajo, voy a ir un poco más allá, en este trabajo realizado entonces por Santos Monteiro y colaboradores, ellos observaron lo siguiente. Utilizando una chagacina recombinante, en este caso, pudieron evaluar si había un control sobre el gorgojo en Phaseolus vulgaris. Phaseolus vulgaris es el frijol bayo, que generalmente también es una fuente muy importante de alimentación, sobre todo en países de Sudamérica. Y ellos entonces observaron lo siguiente: cuando ellos incorporaron la chagacina recombinante dentro de un sistema artificial de dieta, a las larvas del gorgojo observaron una reducción en el crecimiento de esta, o una retardación en su crecimiento. Y con esto entonces finalizo y concluyo la ponencia como tal. Dejo entonces la palabra para cualquier pregunta o consulta que se quiera realizar al respecto. Le damos las gracias a la doctora Jenny Sledenex Pérez Rojas por su excelente ponencia. Ahora invitamos al público a que realice sus preguntas, que serán absueltas a continuación. La primera pregunta es de Shairi Vergara Sandoval con el tema. La pregunta es: ¿los inhibidores endógenos y las comunidades microbianas pueden contribuir en cambio a la resistencia de los antibióticos? Bueno, no tengo mayor detalle al respecto, en este caso, según la revisión literaria que hice, pero pudiera ser, sí pudiera existir una correlación, ya que, como indiqué inicialmente, este grupo particular, sobre todo la cisteínpeptidasa, a pesar de que no son proteínas vinculadas directamente a mecanismos de resistencia microbiana, sí son expresadas como, en algunos casos, se consideran como factores de virulencia. Y pudiera, en cierta manera, sí tener una correlación entonces con esos mecanismos de resistencia antimicrobiana que se pudieran estar suscitando por otras enzimas presentes en estos organismos patógenos. Por vía Facebook tenemos la pregunta de Atrep Trujillo. Si la chaganista es considerada como controlador biológico, ¿tienen perspectivas de realizar biopesticidas a producción en gran escala? Bueno, este trabajo no es realizado en sí por mi persona, el de la chagacina. De hecho, nosotros trabajamos con un endógeno similar a chagacina,
que es producido, en este caso por Trypanosoma evansi, el cual a futuro sí, ya que vimos que la chagacina, a pesar de que el mecanismo, por decirlo de alguna manera, el mecanismo de acción es bastante conservado. Eso nos da entonces una perspectiva de que, en este caso, nuestro inhibidor recombinante, producido en Trypanosoma evansi, sí pudiera ser considerado como un agente biopesticida en estudios posteriores. Pero actualmente no estamos trabajando sobre ello. Pero sí, eso nos da como esa luz de poder dirigir nuestra investigación en ese enfoque. La siguiente pregunta es por vía Facebook de Rosa Carolina Armenta Vidal. Buenas tardes. ¿Usted cree que a futuro esto ayudaría a disminuir el uso de pesticidas en el futuro en los cultivos? ¿O es una alternativa que no necesitaría de su uso futuro? Yo considero que sí. O sea, por mi parte, sí, podría contribuir a la disminución del uso de pesticidas como tal. Recordemos que la mayoría de los pesticidas que se comercializan actualmente son pesticidas en base a compuestos químicos, mientras que este tipo de moléculas son producidas en sí por organismos, nuevamente organismos vivos. Esa producción hace que, en cuanto a su mecanismo de acción, sean muy específicos a la molécula diana a la cual tienen que interaccionar y por consecuencia entonces sobre la cual tendrían, como lo vimos en los ejemplos en la presentación, sobre la cual entonces tendrían su efecto. Eso hace que, no voy a negar que cuando uno le llama la atención y le hablan de una planta transgénica, viene una serie de quizás temor de cómo entonces esa planta transgénica puede ser entonces desarrollarse en un ambiente natural. Pero considero también que si hay un buen control, en ese caso, de estas cepas transgénicas, pudieran servir entonces para una mayor producción de alimentos, sobre todo en aquellos países que sufren cambios por condiciones climáticas, por mencionar entre otros factores, que a su vez entonces pueden condicionar a un incremento en lo que es los ciclos de reproducción de estos organismos patógenos, sobre todo en el caso, por ejemplo, de ácaros, en algunos casos también podríamos hablar en hongos o en organismos nemátodos. Y entonces sí, yo ahí estaría completamente de acuerdo que sí, a futuro esa es la visualización, es poder utilizar estas moléculas como biopesticidas, pero de manera natural en ese caso. Mediante nuestra transmisión de Facebook, la siguiente pregunta es de Humberto Cepeda. En el caso de patógenos como los ácaros, ¿la enzima puede incrementar los mecanismos de defensa en las plantas? Sí, se ha descrito, de hecho, en los trabajos que presenté, y existen otros trabajos también en la literatura que pude analizar, sí se han descrito que pudieran servir como mecanismos de defensa. De hecho, ese trabajo final quizás realizado por Velasco, que fue uno de los que pude observar, es que entonces, al estar el estímulo, por decirlo de alguna manera, del patógeno, en ese caso, es decir, la planta estará en contacto con el patógeno, se deriva una mayor producción. Eso puede controlar entonces, o lo que denominamos igual que los factores de transcripción para ciertos genes, puede controlar entonces factores de transcripción que estimulen, en ese caso, o incrementen la producción de los genes relacionados a este tipo de moléculas, que en este caso son las fitocistatinas. Pero tiene que generarse esa condición de estrés, por decirlo de alguna forma, y que la planta entonces pueda recibir esa señal desde ese punto de vista para entonces poder incrementar la producción como tal. Mediante nuestra transmisión de Facebook, Esteban Palacios pregunta lo siguiente. ¿Qué tipo de sistema artificial usaron para poder controlar el gorgojo? En el caso del gorgojo, utilizaron, en ese caso, recuerdo que eran larvas, y las semillas, ellos entonces lo que hicieron fue
hicieron como una especie de, sí, de semillas transgénicas. Alimentaron entonces con las semillas de los frijoles transgénicos, pero en este caso utilizaron un vector, sí, un vector, ahorita no recuerdo, pero era como el nombre específico, hicieron una transfección sobre este vector, el cual contenía el gen de la chagacina recombinante. Y entonces, por eso es que se habla entonces de una alimentación artificial, porque esas semillas, en ese caso del frijol, eran con las que alimentaron a las larvas como tal. Ok. Mediante la transmisión de Facebook, María Fernanda pregunta lo siguiente. ¿Qué impacto tienen en la calidad alimenticia los gorgojos y otros microorganismos? Bueno, se habla de que en muchos casos los gorgojos, sobre todo en plantas como el tipo leguminosas, los gorgojos son de gran importancia. Estoy hablando entonces como por ejemplo en algunos casos, bueno, lo que pasa es que voy a hablar de lo que conozco acá en Venezuela también, obviamente. Eh, Leguminosas como quizás la soya, a pesar de que nosotros no las consumimos como tal, pero existen otras granos como puede ser las caraotas o el frijol negro, que también es conocido, el frijol bayo, y son una fuente muy, por decirlo así, es una fuente muy económica de proteínas. Entonces, a razón de que en países en desarrollo o en países en donde las condiciones socioeconómicas lamentablemente no son las adecuadas, es una fuente muy importante de alimentación el consumo de este tipo de granos. Por consecuencia, entonces, al haber una disminución, bien sea porque en este caso el productor como tal no tiene los recursos económicos para poder comprar el pesticida adecuado, quizás esta alternativa pudiera servir para un incremento en la producción de estos cultivos como tal y por consecuencia un mejoramiento en el rendimiento y distribución de este tipo de alimentos. Vía Facebook, Wilmer Paredes pregunta, ¿estos inhibidores tienen alguna relación con las lectinas de vegetales? Lectina de vegetales, no, no, que yo recuerde, no, no, para nada, no. Vía YouTube, Diana Gaviria pregunta, ¿la producción de fitocistatinas puede ser empleada como marcadores de estrés por fitopatógenos? Sí, sí, de hecho se pudo evaluar en el trabajo realizado en este caso con las plantas transgénicas, eh, con la fitocistatina de trigo, se puede evaluar entonces cómo fue esa respuesta en las plantas en presencia del fitopatógeno, en este caso y en condiciones de hecho se hablaba en ese trabajo del efecto dual. Por un lado, cómo respondía la planta en una condición control, es decir, en la cual los genes no se encontraban silenciados, el gen como tal, y en una condición entonces de estrés, sometida bien sea al agente biótico, lo que se llama el agente biótico, que en este caso era el organismo patógeno, o un agente biótico como es el caso de un estrés lumínico. Y entonces se pudo ver la interacción. Si había esa interacción, por una parte, si había un control en cuanto a la infección y por consecuencia sí, sí, se puede realizar. Es posible. Y eso entonces nos está indicando cómo va a responder la planta frente a ese estímulo como tal. Por un lado, un estímulo biótico y otro abiótico. Por vía Facebook, tenemos la pregunta de Atrep Trujillo. Agrobacterium tubefaciens es considerada como patógeno de las plantas, pero también es considerada como vector de transformación. ¿Esto se debe a los factores de virulencia que presenta? Sí. Existe, si uno, bueno, esto es un poco más en detalle y creo que es un poco más fuera de lo que sería el contexto de la charla, pero sí, si uno controla o silencia lo que nominamos esos marcadores de patogenicidad, uno muchas veces emplea utilizando en este caso Agrobacterium como un vector para la transfección de ciertos genes de interés. Por consecuencia, entonces, sí se puede utilizar siempre y cuando uno controle esos marcadores de patogenicidad. Vía YouTube, Andrés Felipe Tavares Guerena pregunta, al ser una molécula biológica,
Este podría ser metabolizada hacia el ente objetivo y neutralizar. ¿Bajo qué modelo se aumentaría su diana? Bueno, eso depende en este caso, del organismo, porque si bien durante el transcurso de la charla no hablé como en sí de cómo entonces, cuál es la función en este caso de la enzima diana. Fíjense que la enzima diana, de forma general, por ejemplo, voy a hablar del caso de la papaína. La papaína es una enzima que es muy utilizada para lo que es comercialmente. El propósito que nosotros le damos, los humanos, en muchos casos es como un ablandador de carne, ¿cierto? Pero en el caso de la papaya, que es la que lo produce, lo utiliza como un mecanismo de defensa también. ¿Qué sucede? Que este tipo de inhibidores, tanto las fitocistatinas como el caso de las chagasinas, que fue del otro grupo del cual hablé al final, ellos controlan en cierta manera, por decirlo de una forma, la actividad específicamente de la enzima diana. Es decir, si, por ejemplo, la papaya en este caso no está sometida a una condición de estrés en presencia de un patógeno, ellos entonces aumentan o incrementan, en este caso hay un control a nivel génico que hace que incremente los niveles de expresión del inhibidor para entonces poder controlar a su vez la actividad de la enzima diana y viceversa. En condiciones de estrés, muchas veces también, la enzima diana puede ser entonces aumentada su expresión para poder controlar entonces la infección por determinados patógenos. Pero esto es un mecanismo que va mucho más allá y es mucho más específico. Habría que evaluarlo desde ese punto de vista considerando otros factores, bien sea factores bióticos o abióticos que pudieran estar afectando la expresión de estas dos moléculas como tal. La siguiente pregunta es vía Facebook. Mirta Julia Blas Aponte pregunta lo siguiente. ¿Sería una gran alternativa como control biológico de cultivos, siendo ecoamigable con nuestro ambiente, pero no se perjudicaría a las plantas y posteriormente al hombre? ¿Sería seguro ese sistema? Bueno, resulta que nosotros, a pesar de que es una molécula bastante conservada, como bien lo destaqué en un inicio, las cistatinas tienen un mecanismo específico sobre la enzima diana que controla. Es decir, eso también es importante. Ellas estructuralmente presentan una alta homología, como bien lo pudimos ver en los tres casos que mostré de los tres modelos estructurales de trigo, el alga, y en este caso se me olvidó el tercer organismo, pero a pesar de eso, ellas son muy específicas hacia la enzima diana que controla. Esto hace que por consecuencia hay que evaluar, obviamente habría que evaluarlo a futuro, la producción de los frutos, bien sea de una papaya, que puede ser entonces de alguna forma transformada con alguna de estas moléculas, o evaluar la actividad de la fitocistatina de la papaya en el consumo, bien sea de un modelo biológico similar al humano, como pueden ser ratones o otro tipo de organismos. Sin embargo, yo creo que todavía estamos como que en una fase previa evaluando en sí el potencial que podrán tener este tipo de compuestos para el control de biopesticidas, como un biopesticida como tal. Pero eso sí sería la idea futuro también, obviamente. Y esta fitocitatina, lo que quiero destacar es que no es una molécula que es reciente, no es una molécula que quizás siempre ha estado ahí, es lo que quiero aclarar, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora estamos viendo que gracias a herramientas informáticas, por una parte, en los avances en el campo de la biotecnología, este tipo de moléculas vemos el potencial que pudieran tener y el uso beneficioso que pudieran tener, sobre todo en el campo de la biotecnología agrícola. Esas fueron todas las preguntas. Agradecemos una vez más a la doctora Jenny Zuladinés Pérez Rojas por su excelente presentación y esperamos nos pueda acompañar en próximas ediciones del evento. Muchas gracias a ustedes por la invitación.